Hablaremos en este capítulo sobre Claude Monet, un artista francés nacido el 14 de noviembre de 1840 en París y fallecido el 5 de diciembre de 1926 en la ciudad de Giverny, donde pasó gran cantidad de sus últimos años como un pintor prolífico, un pintor genial que se adelantó incluso a muchos de los descubrimientos, si se puede decir, de los artistas de vanguardia del siglo XX. Nos trae la esquina del estudio, una pintura realizada en 1861, en donde con un academicismo notable y un manejo de la luz bastante correcto, si se quiere, nos trae un pedazo del estudio de un artista que al fondo, con unos tapices muy interesantes, con una alfombra muy bien decorada, nos muestra un pedacito de la actividad de un artista que por la época tuvo que viajar a Argelia para realizar su servicio militar y que luego de una enfermedad y su regreso a Francia se gana la vida realizando caricaturas, obteniendo algo de fama y también algo de dinero. Por supuesto, fue ciertamente reconocido en aquella época como caricaturista. Desayuno sobre la hierba. Es una pintura realizada entre 1865 y 66 y es una de esas telas en las que Claude Monet nos trae su genialidad. Podemos observar que en el follaje de los distintos árboles, en las distintas zonas de la tela, simplemente se yuxtaponen unas pinceladas al lado de otras, generando un ritmo muy interesante, ya que se entrevé de algún modo el cielo en muchas de las partes del cuadro y sobre todo algunas filtraciones de luz que en muchos de sus cuadros va a ser un tema recurrente, algo que le fascinó a Claude Monet, como el sol se filtra por entre las ramas y logra iluminar ciertas partecitas de sus retratados o incluso de los paisajes que pintó. Terraza en Saint Adresse. Una pintura realizada en 1867 con una ejecución mucho más fina, si se quiere, mucho más definida. Podemos observar una cantidad de embarcaciones a lo lejos que están muy bien detalladas y muy nítidas, digamos al contrario de lo que viene a ser su producción posterior. Un tratamiento de la luz impecable, como siempre lo fue el tratamiento de Claude Monet, y una de sus virtudes, sin duda, el colorido en el primer plano, que se trata de todo ese conjunto floral que está tanto a izquierda como a derecha, contrastado con los grises y azules del fondo en la escena marina y este par de banderas eh, muy bien puestas en la composición. La Cena es una de esas obras que realiza por unos años muy difíciles que atraviesa Claude Monet. Se trata de 1868. Cabe recordar que por aquella época con su esposa y su hijo eh, pasan por una dificultad económica enorme, se trasladan hacia otra ciudad, hacia un pueblo mucho menor e incluso Claude Monet intenta suicidarse por aquella época. Es un cuadro en el cual su pincelada empieza a soltarse mucho más y se nota en muchas zonas de la tela en donde ya no tiene mucho reparo en la definición de sombras y sobre todo de detalles como en los rostros, sino que empieza a ser mucho más esquemático, una de sus características trascendentales que lo llevarían a ser uno de los padres del impresionismo en el siglo XIX y XX. El Támesis bajo Westminster. Una pintura de 1871 en donde observamos sin duda
su encanto por el movimiento del agua, y es aquí donde se empieza a vislumbrar ese talento innato para la realización de pinturas rápidas, de pinturas in situ, es decir, que desarrollaba justamente en el lugar de donde tomaba el modelo de la realidad. Se empieza a interesar por la obra de William Turner en su viaje a Inglaterra, y también por aquellos años ya había conocido la obra de Basile, de Renoir, de Sisley, y es así que durante la guerra franco-prusiana se refugia en Inglaterra y se empieza a maravillar por esta obra del gran pintor William Turner. Impresión Sol Naciente es una pintura realizada en el año de 1872, y es justamente con esta pintura que el movimiento impresionista toma su nombre, ya que esta técnica rápida eh, justamente hacía referencia no tanto al título, sino a la rapidez con la que el amanecer se da en este justo momento en el cual el sol empieza a despegar de la línea del horizonte y se tiene que trabajar rápido. Una de las premisas de Monet, podemos observar su conclusión en muchas de las pinceladas en los reflejos del agua, ya que tomemos en cuenta que el agua ocupa más del 50 o tal vez el 60% de la totalidad de la tela. Un crítico en la primera exposición de los impresionistas se refiere de manera despectiva a esta pintura, y es justamente después de este evento que el grupo toma el nombre de los impresionistas. El puente japonés realizado en el año de 1899 es una de esas pinturas que empieza a ser recurrente hacia los últimos 30 años de la vida de Claude Monet, pues adquiere una propiedad en una población remota de Francia, manda a construir su propio jardín y su propio puente francés, un puente arqueado en el cual pasaba todas las mañanas y paseando y observando cómo la luz y los reflejos cambiaban constantemente sobre el espejo de agua, y quiso tener también estos nenúfares, estas plantitas acuáticas llenas de flores y de colorido para tratar una y otra vez en sus telas. Fue un tema recurrente que llevó a muchas de sus pinturas en los últimos años de su vida. Como es el caso de estos nenúfares, en donde ya no se centra más allá que en el reflejo del agua, y podemos observar sin duda el resto del paisaje pero reflejada en el agua. Estos árboles que están acá, incluso el cielo, están dados por el cambiante tono y la variación y la vibración de las texturas que ofrece el agua, y se olvida ya en algunos casos de lo que viene más arriba del paisaje, como empezó a notarse en cuadros anteriores. Sin duda, muchos de los artistas como Picasso e incluso Cézanne vieron en la obra de Monet una abstracción. Se dice que Claude Monet fue incluso el precursor del arte abstracto gracias a todos estos nenúfares y a toda esta calidad de trabajo en pinceladas muy sueltas en sus telas impresionistas. Crepúsculo en Venecia, una pintura realizada en 1908, es una de esas fulgurantes telas en las que el contraste es el mayor protagonista, y no importa mucho el detalle de la figura, sino interesa mucho más el contraste de las pinceladas entre sí y el cromatismo que se puede llegar a lograr entre tonos cálidos y fríos. Es por esto que se le considera uno de los
precursores del abstraccionismo, ya que se preocupó mucho por estos contrastes que ya no daban tanta importancia a la forma o a la figura, sino que se interesaban por la vibración del color sobre la tela. Este es un autorretrato de Claude Monet, realizado en el año de 1917, en donde no podemos pensar que lo haya dejado inconcluso por accidente, sino que fue un acto consciente, y se retrata con una espesa barba, esa barba que lo caracterizó hacia los últimos años de su vida, casi que internado en su estancia. Esta es una de sus últimas obras, una obra bastante abstracta, pero con una calidad plástica impresionante. Se trata de El Rosal, una pintura realizada entre 1924 y 25, con una despreocupación casi que total por la definición, en este caso de los tallos o de las formas correctamente realizadas de las rosas y de las distintas formas vegetales que ofrece, incluso del fondo. Casi que se olvida totalmente del fondo y no nos deja ver si es un cielo nublado, despejado, es simplemente una masa o un plano de azul muy poco parejo, algo que sus contemporáneos valorarían como arte moderno. Y finalmente tenemos otra variación sobre el puente japonés, una pintura de 1924 o 26, una pintura realizada en este periodo de tiempo en la que ya no se nota realmente muy bien el tema o la forma. Sin duda tenemos una idea del puente japonés en curva, ya que fue un tema recurrente en muchas de sus telas, pero ya un Claude Monet anciano, pero muy preocupado por el cromatismo, nos deja entrever su gusto por las manchas y por el ritmo de las pinceladas dentro de sus telas, algo que le valdría el título del padre del impresionismo, incluso, como ya lo hemos anotado, el padre de muchas corrientes abstractas del siglo XX. Espero hayan disfrutado de este corto paseo por la obra de Claude Monet.